Podemos tener situaciones donde los objetos hacen pequeños recorridos, ¿sí? A, a distintas velocidades. Entonces puede ser, por ejemplo, que un objeto se mueva a 20 metros por segundo, 20 metros por segundo durante 30 segundos. Podemos tener otro movimiento de, por ejemplo, 18 metros por segundo durante 20 segundos. Y uno de 15 metros por segundo durante 10 segundos. Cuando esto ocurre, yo puedo decir entonces que todo el recorrido, entonces, por ejemplo, este fue el primer trayecto, este fue nuestro primer trayecto, luego tuvimos un segundo trayecto y un tercer trayecto, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos analizar una velocidad, una sola velocidad para todo el recorrido, ¿ok? En ese caso, nosotros hablamos de una velocidad media. Velocidad media. Que la vamos a representar como P con una barra encima. Y la velocidad media la podemos definir sencillamente como el promedio de las velocidades aquí valga la aclaración, es un promedio ponderado, ¿ok? Promedio ponderado. De las velocidades con las que se desplaza el vehículo. Con las que se desplaza el, el objeto, para no hablar necesariamente de un vehículo, del objeto. ¿Listo? A eso es lo que nosotros le llamamos una velocidad media. Es el promedio ponderado. En matemáticas, pues habíamos visto que existe el promedio ponderado, pero como que no hemos entrado mucho en detalle de qué es un promedio ponderado. Todavía no quiero, digamos que, deducirlo, pero sí para que de una vez vayamos viendo la fórmula. Esa velocidad media, yo la puedo calcular de dos formas. Una, como la distancia total, distancia total entre tiempo total. Esa es una forma de calcular. La otra forma que tenemos para calcular la velocidad media es como la sumatoria de las velocidades multiplicadas por sus tiempos dividido entre la sumatoria de los tiempos. ¿Ok? De las dos formas podemos llegar al mismo resultado. En este caso particular que he descrito acá, pues el tiempo total pues fue el tiempo que se registró durante los tres desplazamientos, que fueron 30 segundos, 20 segundos y 10 segundos. Eso nos darían en total 60 segundos. ¿Ok? Así que para cualquiera de las dos ecuaciones, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Veamos entonces la segunda fórmula, ¿cómo la calcularía? Pues fácilmente como la velocidad durante el primer recorrido, que fueron 20, multiplicado por el tiempo que tardó ese recorrido, que fueron 30 segundos, más la velocidad del segundo recorrido, que fueron 18, multiplicado por el tiempo del segundo recorrido, que fueron
20 segundos. Si ven que estoy haciendo aquí velocidad por tiempo. Y en el último serían más 15, que fue la velocidad, multiplicado por el tiempo, que son 10 segundos. Todo dividido entre la suma de los tiempos que dijimos que eran 60 segundos. ¿Cuánto daría eso? Entonces 3 por 2 serían 6, 600 en la primera, más 18 por 2 serían 36, 360, más 15 por 10 que serían 150. Ahora sencillamente totalizamos 600 más 360 serían 960, 960 más, más 150 darían 1100. ¿Sí? A ver, yo confirmo. 600 más 360 más 150. 1110 fue la cosa. 1110 dividido entre 60. Y ahora sí podemos hacer el cálculo. Y eso nos daría una velocidad promedio de 18,5. Lógicamente las unidades de velocidad que son metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, señor. Un transportador, ejercicio, un transportador realiza los siguientes recorridos. Entonces me dice que fueron 200 metros en 24 segundos. Luego hizo un recorrido, un siguiente recorrido de 500 metros en 30 segundos. Luego recorrió en 600 metros en 36 segundos. Y por último, 100 metros en 10 segundos. Y me dice calcular la velocidad media del transportador. ¿Ok? En este caso, entonces, pues puedo utilizar, como aquí lo que se conoce son distancias, entonces es mejor utilizar la primera ecuación que era distancia total sobre tiempo total. ¿Ok? Entonces, sencillamente puedo calcular la distancia total, que sería sencillamente la suma de todas las distancias. 200 más 500 más 600 más 100 dividido, upa, dividido, a ver si soy capaz de hacer la más derecha, entre el tiempo total, que serían los 24 segundos más 30 segundos
más 36 segundos más 10 segundos. ¿Cuánto nos daría eso? 6 y 6 son 12 y 2 son 14. 1400 arriba, dividido entre 24, 54, 90 y 10 serían 100. 1400 dividido 100 nos daría 14 metros por segundo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Ok. Eso es entonces hablar de lo que es la velocidad media. Realmente, en condiciones normales, es bastante difícil que un objeto se pueda mover con velocidad constante durante, digamos que periodos extensos de tiempo, ¿cierto? Entonces, de esa forma, podemos establecer una velocidad para un recorrido relativamente largo, ¿ok? En el siguiente problema dice, la distancia de la Tierra al Sol es de 149.6 millones de kilómetros. Distancia de la Tierra al Sol. Y la velocidad con la que se propaga la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad de la luz. La pregunta es calcular el tiempo que tarda en llegar la luz del sol a la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué ecuación puedo utilizar para ese cálculo? ¿Es una velocidad media? ¿Es una velocidad normal? ¿Necesito proponer ecuaciones de rapidez? ¿Qué será lo que tengo que plantear? Chicos, para este ejercicio pues basta calcular el tiempo. Ya vimos las fórmulas de tiempo. En este caso, no me interesa o no afecta para nada la dirección con la que se está moviendo. De hecho, ustedes saben que en algunos momentos podemos estar de un lado del Sol y otras veces estamos del otro lado, dependiendo de cómo esté girando la Tierra alrededor del Sol. Entonces, pues sencillo, el tiempo lo puedo calcular como distancia dividido entre la velocidad. La distancia, 149.6 millones. Recuerden cómo se establece 149.6. Pues 149.6. Y como son millones, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por 1.000.000. Por eso viene la palabra de millones. Dividido entre la velocidad. Y aquí me está hablando de que la velocidad es de 300.000. Y sencillamente resolvemos esa operación. 149.6
multiplicado por 1.000.000 y dividido entre 300.000. Y eso daría 498,600, bueno, 6 periódicos por ahí. Y estos serían segundos, ¿ok? Si nosotros consideramos que un minuto tiene 60 segundos, significa que la luz del sol está tardando en llegar más o menos 8 minutos, 8 minutos y 18 segundos. Aproximadamente es lo que tarda en llegar la luz del sol a la Tierra. Entonces, cuando nosotros vemos lo que llamamos el atardecer, ¿cierto? O, o por el contrario, cuando nosotros vemos el amanecer, es decir, que nosotros estamos viendo que el sol está saliendo, realmente eso ocurrió hace 8 minutos, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver que el sol apenas está saliendo, eso realmente ocurrió hace 8 minutos y no está ocurriendo en el instante en que nosotros lo vimos, ¿ok? Existen otros problemas como el siguiente. Dice, la luz de un rayo, la luz de un rayo, lógicamente ya sabemos que los rayos se generan es en las nubes, ¿no? Tarda en llegar a la superficie de la Tierra 0,2 segundos. Calcular el tiempo que tarda en llegar el sonido. Ustedes ya habrán visto anteriormente o habrán podido ver que en muchas ocasiones nosotros vemos la luz del rayo y un tiempito después, no será un tiempo exageradamente largo, pero sí un tiempo después percibimos el sonido. ¿Por qué? Porque resulta que la luz se emite o se propaga a una mayor velocidad que el sonido. El sonido solamente, o la velocidad del sonido, es de solamente 240 metros por segundo, mientras que ya vimos la velocidad de la luz, que era de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo hago es calcular cuánto tiempo, o mejor, a qué distancia se produjo el rayo. Digamos que aquí tenemos la superficie de la Tierra y por aquí en algún punto se produjo el rayo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es, aquí está la persona que está percibiendo todo. Lo primero que voy a calcular es a qué distancia se produjo ese rayo para después calcular el tiempo que tardará el sonido. Entonces, sencillo, ya habíamos visto que la distancia la podemos calcular como la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, distancia sería igual a la velocidad. ¿De qué velocidad estaré hablando?
Pues la velocidad de la luz, porque aquí me están dando el tiempo que tarda en llegar la luz. Aquí me dicen, vean, la luz tarda 0,2 segundos. Entonces, por eso utilizo la velocidad de la luz, que serían 300.000 kilómetros por segundo. Y a eso lo multiplico por 0,2. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso? 300.000 multiplicado por 0,2. 600.000. No, 60.000. 60.000. Es un poco exagerado, porque realmente la distancia sería mucho más corta, es solamente para proponer un problema. 600.000 qué, o perdón, 60.000 qué, sabiendo que estos también eran segundos y que lo que estoy calculando es tiempo, es una distancia. Kilómetros. 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 Kilómetros porque esas fueron las unidades que me quedaron. Des en cuenta que aquí lo que quedaron fue kilómetros. ¿Listo? Y ahora calculo entonces el tiempo que va a tardar el sonido. Tiempo ya sabemos que es igual a distancia dividido entre la velocidad. Sin embargo, niños, resulta que esta distancia está dada en kilómetros y la velocidad del sonido está dado es en metros. ¿Qué significa? Que aquí tengo que convertir las unidades para poder trabajar. No puedo trabajar con metros y kilómetros. A ver, eso es tanto como si yo dijera que voy a comprar un teléfono en Estados Unidos y me dice que me vale, qué sé yo, $200. Y yo lo que tengo son 600.000 pesos. Yo puedo así saber inmediatamente si la plata me alcanza o no me alcanza. No, ¿cierto? Yo no puedo saber inmediatamente si la plata me alcanza o no me alcanza, porque una cosa está dada en dólares, mientras que otra cosa está dada en pesos. Por lo tanto, uno tiene que hacer una conversión. ¿Listo? Para poder hacer esa conversión, pues recuerden que vamos a utilizar los famosos factores de conversión. ¿Listo? Entonces, yo hago la conversión de los kilómetros a metros. ¿Por qué? Pues porque la velocidad del sonido está dada en metros. Entonces, recordamos primero cómo se hace eso. Serían 60.000 kilómetros. Por favor, tienen